Vamos a tener una palabra de oración antes de iniciar el servicio. Padre Celestial, que tu Santo Espíritu nos ayude, nos asista, para que tu palabra pueda ser proclamada según tu santa voluntad y recibida en la misma manera. Ayuda a mis hermanos, bendice a los que están siguiendo el servicio a esta hora para que con atención, con respeto, con dedicación, habiendo santificado este tiempo para ti, escuchemos lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Denle una miradita al Salmo 16. Para que iniciemos la exposición de la palabra hoy día. Salmo 16. El versículo 1 inicia con una petición. Guárdame, oh Dios. Y enseguida de la petición hay un porqué, una explicación, como un soporte a la súplica. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Es como si el salmista dijera: Señor, si yo no hubiera confiado en ti, no tendrías por qué guardarme, pero guárdame porque yo confío en ti. El secreto en nuestra vida es confiar en Dios. Todo lo que conlleva la vida cristiana, la vida religiosa, la vida espiritual, la vida de la religión es confianza en Dios. ¿Qué es lo que nos pide Dios? Que descansemos en Él. Que lo tengamos a Él como el suficiente. Y que realmente caminemos por la vida como si no necesitamos más. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Siempre me acuerdo de un pasaje en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo le dice a los judíos, les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Y siempre el mensaje que llega cuando leo ese versículo, el mensaje que llega a mi corazón es: no tengo derecho a llamar Señor a Jesucristo si no le obedezco. Es un mal uso del nombre del Señor, decirle Señor y al mismo tiempo desobedecerle. Por eso, en ese contexto viene luego la enseñanza del hombre que edifica su casa sobre la roca o sobre la arena. Edificar la casa sobre la roca es edificar la casa sobre la confianza absoluta en Dios. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Versículo 2. Oh alma mía, dijiste a Jehová: tú eres mi Señor. Y oigan bien lo que termina diciendo el salmista: no hay para mí bien fuera de ti. No hay otro. El salmista está diciendo: yo no necesito más. La pregunta retórica aquí en este momento es: ¿qué necesito yo? ¿O a quién más necesito? ¿O cuál es mi gran ausencia en la vida? ¿Qué es mi gran faltante? Y una cosa que les quiero hacer notar en este versículo: ¿cuántas veces y con cuánta frecuencia usted habla con su alma? ¿Cuántas veces hace introspección? ¿Cuántas veces usted se aparta, se aleja, se pone en silencio, busca un lugar apartado y comienza a hablar consigo mismo? Claro, con relación directa a Dios, a su vida espiritual. ¿Cuántas veces? ¿Aparta tiempo para usted? ¿Aparta tiempo para la reflexión?
¿Aparta tiempo para la meditación? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. A veces te preguntas, alma mía, ¿tú qué le dices a Dios? Alma mía, ¿tú qué estás pensando de Dios? Alma mía, ¿cuánto descansas en Dios? Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. Y lo más asombroso es que dice con convicción el salmista, no hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué es lo que usted juzga el bien? ¿Qué es lo que usted considera lo bueno para usted? En el versículo 3 hay algo extraordinario, magnífico. Dice, para los santos, para los creyentes. Oigan bien, la Biblia llama santos a los creyentes. Para los apartados que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Tengan en cuenta esa palabra. Para los creyentes que están en toda la tierra, para ellos que son los íntegros, a mis ojos, dice el Señor, para ellos es toda mi complacencia. ¿Por qué estoy haciendo énfasis en esto? La palabra complacencia. Porque ustedes que son buenos estudiosos de la Biblia, se acordaron ya de otro pasaje donde está esa palabra. ¿Se acuerdan? El día del bautismo de Jesús, cuando se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo toda, ¿qué? Complacencia. O sea que de la complacencia de los santos que está hablando aquí el Salmo, es la complacencia de Cristo en nosotros. Ya el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a su Hijo. Ve la justicia de su Hijo. ¿Por qué? Porque creemos, porque confiamos, porque para nosotros el supremo bien es Cristo. Es allá donde tenemos que llegar. Es allá donde tiene que ir nuestra vida espiritual. Esa es la meta, ese es el objetivo. Que usted no necesite nada ni a nadie más que a Cristo. Porque en Él hay toda complacencia. Y Él toma su complacencia del Padre en Él y te la entrega a ti. ¿Y qué toma Él? Tus pecados. Toma su justicia, toma su paz, la pone sobre nosotros y Él recibe nuestras miserias y las lleva a la cruz. Esa es la fe que te salva. Esa es la fe que te dice que no tienes otro bien diferente a Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Está en los Salmos. Abra la Biblia donde quiera que la abra, el versículo que quiera leer, ahí está el Evangelio. Ahí está el bien de Dios, el bien supremo, el don inefable, ese don inefable que no es otro que Cristo. Vayan al último versículo del Salmo 16. Dice, me mostrarás la senda de la vida. Pero mire que al mostrarnos Dios el camino, ¿y quién es el camino? Cristo. Claro que es Cristo. Me mostrarás a Cristo. El único camino, la única verdad, la única vida. Me mostrarás a Cristo. Y en tu presencia hay ¿qué? Plenitud de gozo. Delicia a tu diestra para siempre. ¿Cómo es posible encontrar un cristiano amargado? ¿Cómo es posible encontrar un cristiano que no tiene gozo en su vida? Hermanito, si no hay gozo en su vida, si no hay delicia en su vida, la única verdad es que no tienes a Cristo, el bien supremo. Y hemos estado hablando del afán y la angustia y la depresión, la tristeza y todas esas cosas. Pero hermanito, si tú estás siendo víctima de la depresión, de la apatía, de la indiferencia, del hastío de la vida, significa que no tienes
este gozo de que habla el Salmo. No tienes la alegría de los que confían en Dios y de aquellos que para ellos no existe otra cosa ni otro bien, sino Dios mismo. Si nos vamos a Hechos, al libro de los Hechos, al capítulo 2, el día de la llenura del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando Pedro explosiona en un magnífico sermón, Hechos 2. Me interesa mucho el versículo 28, porque habla en una referencia al versículo 11 del Salmo que estamos estudiando. Dice en el versículo 28 de Hechos 2, dice: me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. En el camino tuyo está tu presencia. Uno de los pasajes más tristes de la historia de la Biblia, de la historia del pacto, está cuando el Señor le dice a Moisés: ve a tal parte, pon el tabernáculo por fuera del pueblo y vayan donde quieren ir, pero yo no iré con ustedes en ese camino, no caminaré con ustedes. ¿Por qué? Porque el pueblo se había rebelado. Porque el pueblo había rehusado a lo que Dios quería, a la compañía de Dios, a la asistencia de Dios. Está diciendo aquí el Salmo 16 y también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, que solo en el camino de Dios hay gozo sobreabundante por la presencia de Dios en ese camino. ¿Y cuál es el camino? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hay ese dicho que hace rato no menciono, pero que cada rato usaba para las ilustraciones, porque mi mamá lo usaba mucho, mi madre, y me decía: el Señor dijo y dice en su palabra, decía ella, con autoridad. Yo no sé de dónde, pero lo decía. Decía, como dice el Señor en su palabra, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia, eso no existe, eso no lo ha dicho Dios nunca. Él sí nos va a ayudar y Él sí promete ayuda y Él dijo que sí nos ayuda, pero si estamos en su camino. Y el del asunto va a ser Él, no nosotros. Cuando usted mete la mano, Dios la saca. Porque Dios no comparte la gloria con nadie. Lo que Dios le está pidiendo a ustedes: confíe en mí, descanse en mí. Por favor, vive esta vida como si no necesitaras a nadie más, ni nada más. Y espero que algunos de ustedes que me están escuchando aquí y los que me están siguiendo por los medios puedan decir en su corazón: tengo esa experiencia de que en verdad lo único que yo necesito es a Dios. Los que nos hemos levantado a pulso, los que no tuvimos palancas ni apoyos, podemos decir con toda verdad: todo lo que soy y dónde estoy y lo que tengo se lo debo solo a Dios. La importancia de las misericordias, la importancia de tener en el corazón y en la mente las misericordias de Dios, la importancia de tener el Evangelio y repetirlo una y otra vez. Vayan al Salmo 23 un momentico, antes de irnos de aquí al Salmo 23. Este salmo para mí es como el resumen de toda la Biblia. Y a mucha gente le encanta, mucha gente ama el Salmo 91 y el Salmo 23. Y les encanta, pero yo no sé si lo viven, si se asombran con lo que dice el Salmo. Y a mí me encanta unir el versículo 1 con el último.
porque esos dos versículos lo dicen todo, ¿no es cierto? En el versículo 1, el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el 6, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ahora, lo que dice el Salmo en el medio es solo abundancia, es solo bendición, es solo bienestar, es solo misericordias, y lo está diciendo Dios aquí en una manera tan concreta, tan categórica. Dice, soy tu pastor, nada te va a faltar. Y termina diciendo el Salmo, no me va a faltar ninguna misericordia. Las misericordias de Dios me van a seguir en toda mi vida, si es que confío en Dios, si es que Dios es mi pastor, si es que en verdad Él es el que conduce mi vida. Todos vivimos atemorizados por una u otra cosa. Cuando estamos jóvenes, recién casados, no es una referencia a Nico ni a Valentina, recién casados, siempre uno tiene el miedo, ay, ¿y si mi mujer me voltea para otro lado? Ay, ¿y si de pronto descubre a otro más? Ay, ¿y si de pronto se arrepiente? ¿Cómo vencemos esos temores en la juventud de nuestro matrimonio cuando descubrimos que la fidelidad nuestra depende única y exclusivamente de Dios? Yo me imagino a los jovencitos que están buscando novio o novia o esposa y dice, ay, ¿qué tal que meta la pata? Ay, ¿qué tal que me equivoque? O como me dijo uno por allá en Cuba Real, dijo, yo tengo que esperar que Dios me mande la idónea porque si yo la busco, escojo la errónea. Pero en verdad, ¿cómo quitamos ese temor en nuestras vidas y todos los temores que tenemos? Solamente confiando en ¿quién? En Dios. Solo Él tiene el poder de transformar. Solo Él tiene el poder de cambiar las cosas. Solo Él tiene el poder de volver a crear. Y dice la Escritura que cuando usted cree en Cristo, usted es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Pero a veces parece que nosotros los cristianos vivimos en la vejez y seguimos siendo viejos y vejestorios y no cambiamos. Y entonces, ¿cómo hacemos para predicar ese versículo? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La importancia de las misericordias de Dios, de recordar las misericordias de Dios. Hermano, no es inútil, no es malo que si usted tiene mala memoria, anote. Ponga en una hoja de papel las misericordias de Dios. Las respuestas a las oraciones, las bendiciones que lo trae, la forma como las saca de los huecos, cómo los saca de los atolladeros, cómo lo pone en lugares altos. Necesitamos un corazón agradecido, un corazón que reconoce las obras de Dios en nuestras vidas. Vamos al libro de las Lamentaciones para que contemplemos lo que nosotros le debemos al Evangelio, lo que nosotros le debemos a las misericordias de Dios, para que hagamos un examen de conciencia y reconozcamos que no le invertimos tiempo a la oración pensando en lo que Dios hace por nosotros. Lamentaciones, capítulo 3. Pongan los ojos en el versículo 22. Lamentaciones 22, 3:22, perdón, 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová. Oigan ese versículo. Léanlo, vean, pero con mucho cuidado. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque nunca, me encanta ese adverbio, nunca decayeron sus misericordias. Hermanos, ustedes se han puesto a ver cómo está el mundo hoy en día y cómo ha sido, pero cómo está ahora, que lo que nos tocó vivir, lo que nos tocó ver. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿cómo soportas esta porquería? ¿Cómo es que en un momento Dios no dice,
borremos esto, como lo pensó cuando el diluvio dijo, voy a raer de la tierra la humanidad. ¿Sabe por qué? Por amor a los escogidos, por amor a su gente, por amor a los que tiene decretados para salvación, porque sus misericordias nunca decaen. Versículo 23. Esas misericordias son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Cuando cantas el himno 59 de nuestro pobre himnario, que a muchos no quieren, cantamos, oh tu fidelidad. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos hablando de que las misericordias de Dios nunca decaen. Y por eso hay que cantar con el alma. Hay que cantar con el corazón. La adoración nuestra tiene que estar estimulada por lo que nosotros creemos, por nuestras convicciones. Versículo 24. Mi porción es ¿quién? ¿Y quién dijo? Mi alma. ¿Cuántas veces escuchas a tu alma lo que tu alma tiene que decir de Dios? ¿Se acuerdan qué dijo Cristo? Dijo, de la abundancia del corazón habla tu boca. Tú hablas de fútbol, tienes el corazón lleno de fútbol. Hablas de ciclismo, tienes el corazón lleno de ciclismo. Hablas de plata, tienes el corazón lleno de avaricia y de codicia. Hablas de sexo, tienes un corazón podrido lleno de lascivia. ¿De qué habla tu alma? ¿Qué es lo que hay en ella? Espero que haya esta convicción. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. Versículo 25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Se acuerdan de Hebreos 11:6? Dice, él es galardonador de los que le buscan. ¿Qué busca usted en su vida? ¿Hacia dónde va su búsqueda? ¿Qué es lo que quiere encontrar? Hermanos, lo único que debería preocuparnos a nosotros por encontrar es a Dios. Ahora, nosotros como reformados sabemos que el que nos encuentra es Él y no nosotros. Pero gracias a que Él es el que encuentra a los suyos. Porque nos conoce íntimamente desde antes de la fundación del mundo. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Tremendo, asombroso. Versículo 26. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y entonces ahora sí llegamos a Romanos 12:1. Vámonos para el Nuevo Testamento. Un versículo que he venido machacando y meditando en estos días, sacándole mucho jugo. Dice, Romanos 12:1 dice, así que hermanos, Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí vuelve a aparecer las misericordias, ¿no? Pablo necesitó 11 capítulos de su preciosa carta a los romanos para hablarnos de las misericordias de Dios. Si usted quiere saber de qué misericordias está hablando Pablo aquí, vaya hacia el capítulo 1 hasta el 11 y descubra las misericordias de Dios que Pablo expone. Por eso en el capítulo 11, él al terminar prorrumpe en un acto de adoración. Hermanos, nos está matando la falta de saber leer con entendimiento. Nos está matando la falta de gusto por la lectura. La tecnología es muy buena, la tecnología nos ha traído muchas cosas. Gracias a la tecnología, muchos de mis hermanos fieles están siguiendo este sermón, pero la tecnología también nos ha alejado de la lectura.
nos ha alejado de los libros, nos ha alejado de los buenos hábitos. Nos está matando nuestra poca habilidad para reflexionar. Nos está matando la pérdida de nuestra capacidad de introspección, de mirar hacia adentro, de examinarnos. Nos está matando la mala mayordomía del tiempo, de la gracia, del dinero, de la salud. Es urgente para nosotros cambiar nuestra manera de pensar. Y no cambiaremos nuestra manera de pensar si no nos arrepentimos. Y no nos arrepentimos de verdad si no cambiamos de rumbo, de actitud frente a Dios y de actitud frente al prójimo. Ahí en Romanos 12, mire lo que dice el versículo 2. No os conforméis a este siglo. Otras versiones dicen, no piensen como piensa todo el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, para que comprueben, para que vean que sí es cierto que la voluntad de Dios es ¿qué? Agradable y perfecta. La voluntad de Dios es que tengamos en cuenta las misericordias suyas todos los días en nuestra vida. Es necesario que este ejercicio de recordar las misericordias de Dios todos los días en nuestra vida nos lleven a una actitud voluntaria de entregarnos, de consagrarnos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ojo lo que dice el versículo. Ese es el culto lógico, el culto racional, el culto que es entendible. Ahora sigamos en el contexto de Romanos 12 y miren, ustedes midan el sacrificio que pide la Escritura aquí para cada uno de nosotros. Versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. ¿De qué va a hablar el contexto? El contexto va a hablar de cuerpo, el contexto va a hablar de iglesia, el contexto va a hablar de miembros, el contexto va a hablar de dones, el contexto va a hablar de servicio, el contexto va a hablar de amor. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Porque tengo el don de predicar, el don de enseñar. ¿Soy algo más que alguien aquí? No, Señor. ¿Se acuerdan de la definición de Martín Lutero de quién es un pastor? Es un pordiosero que anda entre pordioseros. La única diferencia de este pordiosero es que sabe dónde hay comida. Pero en la iglesia del Señor todos somos iguales. Para el Señor no hay diferencias. Él no hace acepción de personas. No somos más importantes. Tengamos los dones que tengamos, no somos más importantes que otro en la iglesia. Ahora, para que usted no se crea café en leche, necesita disciplina, carácter, humildad, sacrificio. Porque muchas veces nos toca decir no, aunque en verdad la razón nos diga sí. Y aplique esto al matrimonio. Aplíquelo a la relación de pareja, donde ni usted es más que su marido, ni su marido más que usted. Delante de Dios los dos son una sola carne. Y los roles están establecidos por Dios y cada uno debe hacer lo que Dios dijo que hiciera y nada más. Y a veces nos toca tragarnos las palabras, los deseos, las actitudes, porque necesitamos caminar en el camino de Dios, en la voluntad de Dios, y hay que caminar como Dios dice que caminemos, en la iglesia, en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Y todo eso implica sacrificio. Pero hablando en el término de la iglesia, el ministerio apostólico, Pablo, uno de los grandes apóstoles, grandísimo. Pero en el capítulo 1 de la carta a los Romanos,
Él dice en el versículo 5, dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que somos, todo lo que sabemos, todo lo que entendemos, todo lo que recibimos, todo es por gracia. ¿Y saben una cosa? Una gracia que no merecemos, pero nos la dan. Y así como la recibimos gratis, debemos darla gratis. ¿Hasta qué punto tengo la fe adecuada? Según la fe, dice que debo ejercer mis dones de acuerdo a la fe que me ha sido dada. ¿Hasta qué punto la fe adecuada? Tienes la fe adecuada para ejercer tus dones espirituales en el cuerpo. Para ejercer los dones por la fe, por la cual hemos sido justificados. Estamos hablando de la fe que tengo al mirar mis dones como regalos de Dios. No estamos hablando de la fe que salva. Piensa en sus dones con sano juicio, con cordura. De ninguna manera haré más que nadie en el cuerpo. Esto implica disciplina, esto implica ejercicio, esto implica carácter, esto implica esfuerzo. Vayan a Filipenses rápidamente, por favor. Vayan a Filipenses capítulo 2, versículo 3. Otra porción donde Pablo enseña acerca de cómo debemos conducirnos delante de los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Ayúdenme a leer, por favor. ¿Qué dice el 3? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo puedo yo tener una posición de entendimiento claro que Jenny es superior a mí? Germán, Jesse, John, superior a mí. Pero no por hipocresía, sino con convicción. ¿Cómo llego a eso? Necesito carácter. Necesito hábitos. Necesito disciplina. Necesito una cosa que mencionó aquí, humildad. Es una lucha. El versículo 4 ahí en Filipenses. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Dígame una cosa, hermanos, ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida? ¿Miramos por lo de los otros o miramos por lo de nosotros? Como dicen en algunas partes, o soy yo o es él. ¿Y cuál es la decisión que tomamos todos los días? No, yo. No, yo. Pero está diciendo el Señor en la iglesia, entre los hermanos, no se puede proceder de esa manera. Díganme si esto no es duro. Díganme si esto no es difícil. Serían ustedes muy hipócritas si dicen, no, facilito, yo lo hago. Este es el sacrificio vivo que Dios está esperando. Presente tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Y cómo vas a hacer eso? ¿De dónde vas a sacar fuerza y sabiduría para entregarte en sacrificio vivo? Porque recuerdas, porque vives, porque no olvidas las misericordias de Dios para contigo. Vamos a tener que dejar aquí, porque como siempre, el tiempo no me alcanza, pero recordemos aquel pasaje de dos hombres que debían plata. Uno debía una cantidad impagable. Pero un enorme, yo no sé cómo se había endeudado ese señor. Y le cobraron. Yo no sé si usted ha estado enculebrado cuando los bancos comienzan a llamar hasta los domingos a las 6 de la mañana. Qué cosa tan aterradora, ¿no? Ahí se sonríen todos. Menos mal que no he sido yo solo. Bueno, entonces, a este señor comenzaron a cobrarle. Y cóbrele, hasta que le dijeron, bueno, venga acá, que póngame la cara y responda por la deuda. Y él suplicó, que mire, que no puedo, que yo algún día le pago, pero que... Y dice que
¿Pero qué es ese? ¿El acreedor? El acreedor tuvo compasión y le perdonó la deuda. Una fortuna. Lo vio tan humillado, lo vio tan destrozado, lo vio tan imposibilitado, se conmovió y le perdonó. Saliendo de la oficina, este degenerado se encuentra con un compañero a quien le debe un poquitico, una cosita, una letrica de 2 millones de pesos y casi lo mata. Lo agarró por el cuello, lo apretó, lo encuelló, lo levantó y le dijo, ¿me pagas o de aquí no sales? Y claro, el otro que le había perdonado, el acreedor, montó en cólera y dice, ¿cómo así? ¿Esto cómo es? Yo le perdono una fortuna a este y este no es capaz de perdonar una bicoca. Hermanos, cada vez que tenga la tentación de cobrar a otros, piense en todo lo que le han perdonado a usted. Piénselo. Porque todos nosotros miramos hacia lo de nosotros, pero no estamos acostumbrados a mirar hacia lo de los demás. Y a poner lo de los demás como algo más importante que lo nuestro. Qué bueno sería, qué mundo en el que viviríamos si nosotros pusiéramos en práctica lo que la Escritura nos está diciendo aquí. Yo no entiendo por qué los políticos no acuden a la conciencia social que tiene la Biblia, a la conciencia política que tiene la Biblia. ¿Por qué dejamos a Dios a un lado? ¿Por qué no lo tenemos en cuenta? Y todo se reduce a una sola cosa. Recuerden siempre las misericordias de Dios. Esto es lo que va a transformar su mente. Esto es lo que va a renovar su entendimiento. Esto es lo que lo va a llevar a determinar que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. No siga patinando en la vida. No siga ahí como un corcho en remolino. No siga dándole vueltas al asunto. Recuérdese a usted mismo las misericordias de Dios. Vaya a la Biblia. En la sencillez suya, en las medidas suyas, vaya, descubra lo que Dios ha hecho por usted. Gócese en su corazón, tráigalo otra vez a la memoria, dele gracias y su vida va a cambiar. Su vida va a ser transformada, porque eso es el Evangelio. Lo que Dios está haciendo por usted es el Evangelio. Lo que Dios ha hecho, lo que Dios hará es el Evangelio. Y el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Que Dios nos ayude. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por tu bendita palabra. Gracias por lo que nos has enseñado hoy. Gracias porque has hablado. Gracias porque has estado aquí por nosotros. Y bendigo tu nombre y te doy gracias por todos los que se preocuparon voluntariamente de seguirnos a través de los medios, a través del internet. Bendícelos a ellos, bendice sus hogares, bendice sus casas y por favor, Señor, bendice toda esta congregación y los que están aquí con gracia, con paz, con evangelio, con memoria para tus misericordias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.